Hola, buenas tardes. Quizás desde mi posición como exfutbolista profesional, la mejor manera de que podáis entender o de explicar la importancia de que el fútbol femenino sea profesional y de su evolución en España es a través de mi propia experiencia. He sido, como he dicho, jugadora internacional, jugadora profesional durante muchísimos años, tanto en España como en el extranjero, concretamente en Inglaterra. Y dentro de las condiciones laborales que pude tener durante esa época, pues puedo decir o me sentí privilegiada porque terminé consiguiendo mi sueño, ¿no?, que era ser profesional. Conseguí firmar algunos contratos profesionales, a pesar de que esas ligas, tanto en España como en Inglaterra, pues no eran profesionales, no estaban catalogadas como profesional. Cuando hablo de contratos profesionales, me refiero a ese tipo de contrato que firmamos las jugadoras con el club, estando dadas de alta al 100% en la Seguridad Social, evitando pues, todo tipo de parcialidad. Y este es el problema, verdaderamente el problema que hemos tenido muchísimas futbolistas una vez que hemos decidido pues, poner fin a nuestra carrera deportiva, por todo el tema de encontrarnos sin contratos, ¿no?, o estar dadas de alta en la Seguridad Social al 100%. En mi caso, tras una larga carrera deportiva en la élite, tras 15 años jugando en Primera División, pues mi sorpresa fue esa, ¿no? Cuando me retiré y al pedir mi vida laboral me encontré que solamente habían cotizado por mí pues, apenas 3-4 años en relación a los 15 años que me había dedicado a esta profesión. Y como he dicho antes, pues debido a que pues, mis primeros años, mis contratos no me dieron de alta la Seguridad Social o los contratos que firmé pues, eran con parcialidad. A pesar de no haber estado cotizando al 100% durante esta época de mi vida, digo que siempre digo también que he tenido suerte porque las lesiones deportivas me han respetado, porque ¿qué hubiera pasado, ¿no?, si hubiese tenido alguna lesión grave o algún tema de incapacidad con estos contratos con parcialidad, ya que no es lo mismo recibir 200 euros por incapacidad que 1.200 euros o 1.500 por incapacidad. Y esto creemos que es fundamental para poder proteger a las futbolistas en el día de mañana. Ahora, y siendo consciente pues, del riesgo que supone esta situación para las futbolistas y pues, desde mi responsabilidad en el sindicato AFE, ¿qué es por lo que estamos trabajando? Pues a día de hoy, concretamente, estamos ya en plenas negociaciones para el próximo convenio colectivo que ya lideró AFE y que se firmó en el 2020. Fue un gran hito porque al final pues, se consiguió el primer documento oficial que recogiera los derechos laborales de las futbolistas. Y, en definitiva, ¿qué hacemos desde AFE? Pues trabajamos y luchamos por el profesionalismo, porque las futbolistas se puedan dedicar 100% a su profesión y que tengan esa capacidad de liderar la liga, no solamente desde el terreno de juego, sino también desde cualquier profesión que puedan desarrollar en el mundo del fútbol. Y por mi parte, María José. Bien, pues buenas tardes y siempre agradecer a la organización, ¿no?, la invitación para participar en este magnífico foro donde hay un debate que siempre es importante en el mundo del fútbol y todo lo que subyace en torno al mundo del fútbol. El título de la conferencia o de la intervención es Trabajo no declarado. Yo soy abogada y esa es, podemos decir, la óptica en la que yo voy a hacer la intervención. Y el fútbol se dan cosas en nuestro país, sí que también otras realidades, pero yo voy a hablar de aquí. Y es que hay convenios colectivos para los chicos, no necesariamente para las chicas, brecha salarial, falta de reconocimiento de derechos laborales, en este caso de las mujeres deportistas, ¿no? ¿Cuáles son los dos hitos importantes que han hecho que evolucione el fútbol? Pero que evolucione como en su conjunto o con la idea de la mayoría de los clubes que están ahora en la Primera División. Primero, el convenio colectivo, que fue una larga lucha de debates y de reuniones con más de 18 meses. Es decir, que ya fue largo este tema para llegar a un acuerdo con la patronal, ¿no?, con dos cuestiones que estaban sobre la mesa. Una, que era un tema puramente económico, es decir, el acuerdo sobre el salario mínimo, y la otra sobre la parcialidad. Es
decir, si hablamos de una liga profesional no puede haber parcialidad. No estaba todavía definida como liga profesional hasta recientemente, pero sí es verdad que el Real Decreto 1006 dice que no se reconocen como actividad laboral pues los entrenamientos, los desplazamientos, porque entiende que el deportista está full, ¿no? Bien, bueno, pues eso fue un elemento fundamental. Y ahora, ¿cuál era el otro elemento para consolidar ese convenio colectivo y esa actividad profesional? La liga profesional, porque ya hemos tenido un antecedente en España. En España hubo el primer convenio del deporte femenino, el baloncesto, que se aprueba en el 2007, se publica en el 2008 en el BOE, a inicios de enero, y decae en el 2010. Por tanto, había ya un precedente importante y eso hacía que por parte de este sindicato sí que hubo iniciativas en el Parlamento español, alguna que otra proposición no de ley sobre la necesidad de hacer esta liga profesional. Bueno, se entra en el tema puramente administrativo, porque la catalogación de tal lo hace el Consejo Superior de Deporte según la propia ley del deporte, ¿no? Y ahí nos encontramos con un primer hándicap importante. Hay un necesario informe previo, en este caso de la Federación Española de Fútbol, no vinculante, pero previo, donde el informe es negativo. Y claro, esto supuso pues, una ralentización a la hora de la toma de decisión del propio Consejo Superior de Deporte. Se aprueba en torno a 6 o 7 meses más tarde de lo que ya hay la decisión política tomada. Una vez que se aprueba, ya se pone en marcha todos los mecanismos para ese reconocimiento de liga profesional, que entre las cosas fundamentales, la modificación del Real Decreto del año 2015 de la comercialización conjunta de los derechos en julio del 2021, donde se dicen los que sean ligas profesionales, quién garantiza y quién lidera esa competición es la patronal. Y eso significa que toda la comercialización o el peso de la negociación se va a hacer a través de esa patronal. Por tanto, ya estamos en ese escenario. Ese escenario significa que todas estas jugadoras que están en la primera división, excepto, bueno, también es verdad que hay un artículo donde habla de las compañeras que están en el equipo filial y con habitualidad suben el que sean reconocidas en el convenio colectivo, significa que ya hay un reconocimiento de los derechos laborales. Por eso es importante lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Pues ese trabajo no declarado que tanto habla la Unión Europea, que no es trabajo ilegal, pero sí que es verdad que no tiene en cuenta pues es que esta señora tenga contrato, si tiene un problema de incapacidad, la maternidad, una lesión, unas cotizaciones. Llevo 20 años jugando al fútbol y nunca han cotizado por mí. Bueno, esa duda se despeja. Otra cuestión es que efectivamente, por la vía de los hechos, con una denuncia en la Inspección de Trabajo, podemos realmente nos dar la razón y decir esta señora tiene una relación laboral a todos los efectos en base a 1006. Pero bueno, una vez que ya tenemos este convenio colectivo y otra vez y en el otro momento que se crea, que se determina ya y se decide por parte del Consejo Superior de Deporte que es una liga profesional, ya tenemos, podemos decir, el balón en el terreno de juego de esos derechos laborales. Porque yo voy a hablar siempre desde la órbita, lógicamente como abogada, de los derechos laborales. Porque hay algo que al mundo de fuera del deporte siempre le extraña, ¿no? Que haya convenios colectivos diferenciados por sexo, que haya brecha salarial, porque los salarios son diferentes de los chicos y de las chicas. Es decir, hay una serie de cuestiones que el derecho laboral común pues, respira de aquella manera, ¿no? Sí que es cierto también que hay un déficit jurídico en la legislación española en relación al deporte, en relación mejor a lo que es el deporte profesional, y es que tenemos un Real Decreto que es del año 85, mucho más antiguo que la propia ley del deporte, que ahora está en debate. Bueno, hoy se discute, creo que la ponencia, pero bueno, tendrá todavía un recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, para nosotros y sobre todo desde el punto de vista del trabajo del sindicato, esto es fundamental. ¿Qué significa al mismo tiempo el que tengamos un marco laboral, de unas relaciones laborales consolidadas, que no depende ya solo, aunque es importante, del hecho económico o del presupuesto de determinados clubes, sino que haya una colectividad? Pues que la mujer deportista o la futbolista se incorpore a esta profesión más allá de su carrera laboral como deportista en sí. Es decir, que se vaya introduciendo, liderando clubes, federaciones o diferentes staff dentro del deporte. Es lo que hablaba la secretaria de Estado con Bill Clinton, Madeleine Albright, cuando decía on the table. Es importante que
las mujeres estén en esos puestos de decisión que de alguna forma les está influyendo en su vida laboral. Y esto es absolutamente decisivo. Además, es curioso que cuando en este convenio colectivo, una de las cláusulas que más nos costó, que fue el tema de la maternidad y que nosotros poníamos sobre la mesa frente a la patronal como un elemento identitario en relación a los compañeros, a los chicos, bueno, pues la propia FIFA, a posteriori, una vez que se aprueba el convenio del fútbol femenino en España, hace una modificación de un artículo para tomar medidas de carácter sancionadora cuando había un incumplimiento, porque bastante evidente, ¿no?, que se le pudiera, podemos decir, intimidar o tomar medidas extrañas contra una futbolista por el caso de la maternidad. Y, por tanto, sí que ha trascendido y, además, es paradójico que en otros ámbitos laborales no hay. Es decir, si usted se queda embarazada y tiene un contrato que está continuando, si te despide, evidentemente, puede resultar nulo de pleno derecho. Pero si termina el contrato de quedar embarazada, que la empresa te tiene que seguir contratando si tú quieres, bueno, pues yo creo que eso fue un salto cualitativo importante y una apuesta que fue bastante definitoria sobre esta cuestión. Ahora, ¿qué es lo que nos viene? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este inicio que nos constituimos hace poco, la comisión negociadora del convenio colectivo? Pues marcar hacia dónde vamos, sin que se restalle, es decir, intentando que todos los clubes, como empresas, al unísono, porque estamos defendiendo los puestos de trabajo de nuestras compañeras, de todo, pues hagamos una negociación bastante, podemos decir, realista, ¿no? Sí que hay unos fondos, hay fondos COVID, porque hay pedidos o solicitados dentro de esos plan, ¿no?, del post-COVID, en el caso español, de una financiación directa al fútbol femenino, en torno a 30 millones de euros, que se van a ir solventando con subvenciones que se hacen anualmente o cada 6 meses. Y luego se supone que hay ya, pues, en cierne un acuerdo con una empresa para esa comercialización conjunta de los derechos. Con eso, si se consolida desde un punto de vista económico un presupuesto razonable, pues podemos ir trabajando sobre estas medidas económicas que estén en el convenio colectivo. Pero siempre decimos lo mismo cuando hemos negociado todo lo que es referente al tema del ámbito laboral, ¿sabes? Es importante el dinero, sin duda alguna, pero aquellas otras medidas que tienen que ver con tu carrera como profesional son fundamentales. Es decir, mire, una persona tiene una lesión, desgraciadamente se puede incapacitar y luego puede tener un resultado sale expulsa de esa actividad laboral porque no puede continuar, ¿no? El convenio colectivo le dice, la Seguridad Social le paga el 70%, pero la empresa está obligada a pagarle hasta 100% para que no tenga usted pérdida su derecho retributivo, ¿no? Eso es un dato también bastante importante. Cuestiones como los contratos. Ya saben ustedes que en el deporte, eso cuando hablas con alguna autoridad del Ministerio de Trabajo en España se extraña. Hay hasta 4 tipos de contratos, el privado, el federativo, el real y el que no es real, ¿no?, o el que está en SEPE. Que se marque en el Servicio de Empleo Público, se marque este tipo de contratos fuera la parcialidad, que es lo que ya con la Liga Profesional queda desaparecido, que fue el caballo de batalla también del convenio, hasta un 70%, porque hubo una intermediación del Ministerio de Trabajo. Otro dato fundamental que tiene que ver luego cuando esa señora se jubila y dice, a ver, yo he estado realmente 20 años, pero realmente ¿cuánto han cotizado por mí? 10 años. Y eso tiene luego un efecto en la incapacidad, en el paro y demás. Eso es otro de los elementos también fundamentales en el convenio colectivo. Es decir, lo que se ha pretendido y era fundamental, pensamos, es abrir el camino para ese reconocimiento de liga profesional y esperamos, lógicamente, que esto sirva también de efecto tractor para otras disciplinas deportivas, como puede ser el baloncesto, el balonmano, el voleibol, ¿no? Es decir, porque no se puede sostener un deporte si no somos capaces de darles viabilidad laboral a las personas que son los protagonistas. Y si ese deporte no cuida esas relaciones laborales, en este caso para las mujeres deportistas, lógicamente cuando termina esa vida laboral, pues 30, 35, 36, 37 años, se van a otro ámbito y todo ese talento que lo tiene, pues podían seguir reinvirtiéndolo en otras facetas, en esa actividad laboral,
no se da, ¿no? Y por eso también creemos que esto es bastante importante en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, ¿qué cuestiones son fundamentales ahora de trabajar en esa dirección? Bueno, tratar de poder demostrar que esta liga profesional consolida la actividad, ¿vale? Siempre se habla del elemento económico fundamental y aquí lo que hablamos nosotros de una sostenibilidad económica, es decir, sería absurdo que tratemos de hacer un paralelismo o ser mimética en relación a lo que es la liga profesional masculina o femenina, ¿no? Sino que nosotros como sindicato, en este caso en la labor como abogada, lo que nos interesa son esos derechos laborales de las deportistas y que las deportistas se dedican a entrenar y a jugar sabiendo que tiene sus relaciones laborales absolutamente, podemos decir, consolidadas, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el elemento de referente. Una deportista tiene una dedicación full a su actividad, puede tener un compromiso mayor con esa actividad y una implicación también con esa actividad, ¿no? Esto también consideramos que es un dato bastante importante. Pero al mismo tiempo decimos, en este deambular de la liga profesional, que vamos a ver hasta qué punto este país es consciente o tiene capacidad para sostener pues, estos retos, ¿no? En este caso del profesionalismo del fútbol femenino y que insistimos, que esperemos que también sea un elemento de tractor y de atracción a otros deportes que son fundamentales y que de alguna forma tienen un efecto de crecimiento también de la base del deporte, porque una cosa es la práctica del deporte amateur o de deporte federado y otra realidad es el deporte profesional. Sí que es verdad, y eso siempre lo estamos demandando y ahora aprovechamos que está la ley del deporte en debate parlamentario, tiene que haber una serie de artículos que los están, que va a haber, pero esperemos que se desarrollen bien, del reconocimiento de la carrera del deportista y de toda una serie de vacíos legales que no son solventados ni por el 1006, ni siquiera a veces por el Estatuto de los Trabajadores, por ese concepto que siempre hablamos del principio pro competición y que de alguna forma cuando reivindicamos y cuando tratamos de denunciar unas situaciones que se están dando kafkianas en el mundo del deporte, pues no siempre la prontitud que no la tienen los tribunales de la orden social pueden ser resueltas, ¿no? Y además, a veces, muchas decisiones, como ustedes saben, van al contencioso administrativo y eso ya significa pues, una ralentización en la resolución, ¿no? Esperemos que con la Liga Profesional y con la reforma de la Ley del Deporte, que se supone que se aprobará antes de que termine diciembre, porque también está supeditado a fondos de la Unión Europea, pues crezca y se consolide lo que es el deporte profesional, en este caso el deporte femenino, sobre todo porque sea sostenible desde un punto de vista económico. Y sí que hay fuentes de financiación en relación a lo que es fundamental en el deporte, el tema de los derechos de imagen y toda la pluralidad podemos decir, de efectos de revertimiento económico en relación a estos derechos de imagen. Y eso es un poco la intervención. No sé si alguien pregunta a alguien o damos por terminado. A ver, alguien que esté, el guionista que esté por aquí. Sí. Sí. Pues nada.